Escucha para actuar. Los temas que marcarán un punto de inflexión en la relación que tenemos con nuestro medio ambiente, a través del desarrollo sustentable. Porque el cambio debe ser de nosotros y no del clima. Esto es La Década del Cambio, un podcast de Codex Verde. Según la última encuesta nacional del medio ambiente, la contaminación acústica es uno de los problemas que más aqueja a los chilenos, lo que queda en evidencia sobre todo en las grandes urbes y en los sectores que albergan a industrias. Es más, según cifras de la Superintendencia del Medio Ambiente, el 50% de la denuncia que recibió esta entidad en el año 2019 tuvo que ver con la problemática de ruido. Y es que más allá de la molestia evidente que genera la contaminación acústica, la exposición a ruidos en alto nivel produce efectos a la salud de la población, como trastornos auditivos, cefalea, hipertensión e incluso infartos al miocardio, según ha comprobado la Organización Mundial de la Salud. En ese contexto es sumamente importante que el ruido sea incorporado en el diseño de las ciudades y sus imparables extensiones. Para ello se requieren políticas transversales de control, mitigación y fiscalización. Asimismo, se necesitan técnicos y profesionales preparados y conocedores de la realidad social y local para llevar a cabo las estrategias antes mencionadas. Para conversar sobre el ruido, el denominado contaminante invisible, en el último capítulo de la primera temporada de la década del cambio, tenemos con nosotros a Igor Valdebenito, ingeniero acústico de la Universidad Austral, máster en Administración Pública de la Universidad de Columbia y jefe del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Cómo estás, Igor? Bienvenido a la década del cambio. Bien, ¿cómo estás, Waldo? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Igor, por acompañarnos una vez más en alguna actividad relacionada con Codex Verde. Y también tenemos con nosotros a Nicolás Bastián. Nicolás es ingeniero civil acústico y magíster en acústica y vibraciones de la Universidad Austral y actual presidente del Colegio de Ingenieros en Acústica. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido a la década del cambio. Hola Waldo, muy bien, gracias. Gracias por la invitación igual. Muchas gracias a ambos por estar presentes. Como les decía, este es el último capítulo de la década del cambio, un podcast de Codex Verde apoyado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, la Red Campus Sustentable, Cyclo y Reciter Economía Circular. Vale, la precisión es el último capítulo de la primera temporada. Esperamos acompañarlo en una segunda, tercera y así sucesivamente. Bueno, como les decía antes de comenzar la grabación a Igor y Nicolás, este podcast ha querido tocar los temas más importantes para nosotros, según nuestro medio Codex Verde, para esta década, que han tenido que ver relacionados con cambio climático, biodiversidad, acuerdos de producción limpia, economía circular, incendios forestales, y también no queríamos dejar de lado el ruido, la contaminación acústica, que es un gran temazo y que al menos como medio siempre lo hemos tratado de abordar. Quiero comenzar contigo, Igor. El panorama pre-pandemia, quiero analizar contigo primero, porque sé que han habido cambios igual en este tiempo de confinamiento. Y bueno, cifras del mapa de ruido de Santiago arrojó que 1.220.000 personas viven con una exposición del ruido más allá de lo aceptable en el día y 1.880.000 en la noche, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Pero también alarma que el 71% de los establecimientos educacionales están en zonas de ruido inaceptable. Esa introducción era para hacerte esta pregunta, Igor, que más que nada consultarte si la población afectada en la región metropolitana, porque este dato de la región metropolitana se asemeja a ciudades como, por ejemplo, como Valparaíso y Concepción, y qué estrategia baraja el Ministerio del Medio Ambiente para hacerle frente a la contaminación acústica. Mira, el problema del ruido ambiental es un problema que viene creciendo hace muchos años, hace bastantes décadas, digamos. Lo que nosotros hicimos el año 2016 fue diagnosticar con números, digamos, el impacto que tenía en comparación con los estándares recomendados por la OCDE, que es el 65 decibeles en el día y 55 en la noche. Y nos damos cuenta, como tú dices, de las cifras impresionantes de 1.200.000 en el día, 1.800.000 en la noche, donde se certifica lo que vienen diciendo las agencias ambientales internacionales en el sentido de que el ruido se está convirtiendo en un problema de salud pública. Ya a veces yo he escuchado que se dice que, claro, cuando se van solucionando, se van manejando de alguna manera las otras contaminaciones como la atmosférica, la hídrica, se empieza a abordar el tema de la basura,
empiezan a salir estos contaminantes que vienen siendo, que parecieran que son nuevos, pero yo digo que no, esto estamos certificando un problema que viene creciendo hace mucho tiempo. El ruido es una externalidad negativa intrínseca a las ciudades, a las urbes. Puntualmente el 70% del ruido ambiental siempre se le atribuye al tránsito. Entonces, por ende, por suma lógica, si el tránsito empieza a crecer en una ciudad, sea como Santiago, sea Valparaíso o Concepción, va a ir aumentando el ruido. Ahora, esto va vinculado con que los parques vehiculares comúnmente, en particular los vehículos livianos inmediatos, se van convirtiendo en vehículos más silenciosos. Uno se compra un vehículo nuevo y claramente silencioso, pero el mayor aporte del tránsito son el transporte público, entonces, que todavía mete ruido. Si bien es cierto, estamos metiendo al parque buses eléctricos, son bastante pocos comparados con el resto. Entonces, lo que quiero comentarte es que, si bien en estos momentos tenemos el mapa de ruido de Gran Santiago, tenemos el de Coquimbo, el de Temuco, el de Valdivia, y no tenemos ni el de Valparaíso, ni el de Villa del Mar, ni el de Concepción, yo podría esperar que los datos sean similares. ¿Por qué? Porque el parque vehicular en esas ciudades es bastante grande. Entonces, yo creo que es un indicio, como le digo, es el diagnóstico duro de una cosa que ha ido creciendo y que es un problema mundial. Perfecto. Y con relación a la pandemia, Igor, bueno, sé que bueno, la red de monitoreo continuo del Ministerio del Medio Ambiente fue inaugurada en el 2018, y este año, en septiembre, para ser preciso, las cifras de esta red indicaron que el ruido disminuyó en un 75% producto por la pandemia, específicamente por la restricción de movilidad. Sin embargo, desde esa fecha la ciudad ha sido desconfinada gradualmente, y en ese contexto, Igor, bueno, ¿qué lecciones se pueden sacar de este periodo de confinamiento que se pueden aplicar cuando vuelva toda la normalidad? Por ejemplo, me acuerdo en un webinar que hicimos con la Universidad de la América este año, expositores planteaban que, por ejemplo, se podría promover que el horario de cierre de locales comerciales y nocturnos se adelantara para mejorar el descanso de las zonas residenciales aledañas. ¿Te parece que quizá puede ir por ahí, quizá por un cambio cultural también, apostar por algo por ahí? Sí, bueno, esos son los cambios más difíciles. Como te digo, como tú bien tú dices, cuando nos encerramos todos a principios de año, en marzo, que nos encerramos, hubo una época en donde estuvimos muy encerrados, ahí fue el momento de mayor silencio, digamos, en la ciudad en el periodo nocturno, porque con toque de queda, etcétera, los niveles llegaron a bajar hasta un 25%. Ahora, cuando nos hemos estado desconfinando, digamos, bueno, no hoy día, que justo ha habido el aviso de un nuevo cierre, un nuevo confinamiento, pero desde agosto hasta la fecha hubo un crecimiento ya de la situación de confinamiento, ya un 10% venía aumentando. Y si comparamos con los mismos niveles en la página web, están los niveles del año pasado. En este momento, claro, esta fecha con el año pasado también había una situación especial, porque recuerden que el año pasado fue el estallido, Claro. Entonces también había una condición especial. Pero si uno compara, por ejemplo, mayo o junio de ambos años, igual ahí hay una diferencia sustancial. Mira, una de las cosas, como tú dices, es un llamado de conciencia. Yo creo que hay mucha gente que se dio cuenta, digamos, que en la noche, con toque de queda, bueno, no es una medida que saca por ruido, pero claramente hay un mayor descanso. Entonces, inclusive yo vi que en muchas municipalidades o habían denuncias por ruido, por fiestas, porque ya el ruido que iba quedando era el ruido en las casas, digamos, las fiestas en casa que se empezaron a hacer en algún momento. Entonces, y las denuncias, inclusive algunas ordenanzas se modificaron en virtud de tener que los municipios tuvieran más acción frente a las fiestas particulares en casa. Claro. En Providencia fue así. Entonces, yo creo que es una oportunidad para que la comunidad tenga conciencia de cuál es el impacto del ruido ambiental. O sea, claramente si tenemos hemos tenido un mejor descanso durante la noche en la pandemia, claramente no es una situación que nosotros queramos vivir en pandemia. Tampoco yo veo posible de que vivamos en un toque de queda permanente. Yo creo que una ciudad como que no se sustenta en esos términos. Sin embargo, yo creo que, como tú dices, nos da la oportunidad como de pensar, digamos, algunas políticas públicas, como tú dices, el cierre,
más temprano de algunas zonas, de algunas cercanas a zonas residenciales. Siempre había una discusión eterna. Yo he estado en varios instancias, algunas internacionales, donde se discute si para el tema ruido es recomendable tener una zona de ocio, puramente de ocio, por ejemplo, con bares y discotecas, una zona de la ciudad, y otra, y como que fueran unas zonas separadas de la zona residencial. Eso ha sido siempre una discusión, pero los planificadores urbanos, donde no siempre está el ruido metido como una variable, los planificadores urbanos de lo que de cómo se está construyendo la ciudad ahora, están intentando que las ciudades sean completamente mixtas. O sea, de que ya no hayan zonas residenciales, se hayan separadas de las generalmente de las comerciales, sino que intentar de que la ciudad se convierta en una cosa mixta. Ahora, eso nos lleva a un desafío, a disminuir las fuentes de ruido, disminuir el ruido de las fuentes, también crear instancias que existan requisitos mínimos en aislamiento acústico de las viviendas. Claramente, si yo tengo un aislamiento acústico de mi casa tal que me permite vivir en una zona ruidosa, también podría ser, ¿cachai? Pero ahí hay una serie de políticas públicas que deberían coordinarse. Y no solamente pensar en que cierren los locales más temprano. Hay una cosa ahí donde yo creo que, y estamos trabajando en eso con los instrumentos de planificación territorial, el día lo conversábamos con mi equipo, en donde el ruido tiene que ser una variable en el ordenamiento territorial. Yo no sé si la más importante, pero debiera ser una variable que se tome en cuenta. Perfecto. Bueno, tan importante como es la política y en lo que se ha dedicado Igor, también son los profesionales que abordan este tipo de problemática, que es el ruido. Y en ese caso, bueno, el Colegio de Ingenieros en Acústica cumple una labor fundamental. Sé que hace poquito, en noviembre, estuvieron de cumpleaños, su cumpleaños número 17. Esta organización nació en el año 2003 y nació con el objetivo de incorporar la opinión experta en el tratamiento de leyes o reglamentaciones relacionadas con la acústica en Chile, posicionar la especialidad y evitar prácticas incorrectas en trabajos afines. Bueno, Nicolás, tú eres presidente electo hace muy poquito, está el primer año hoy de tu mandato, y quería consultarte, más allá de esta introducción que acabo de hacer, alguien que viene de afuera, ¿cuáles han sido los principales hitos del colegio y hacia dónde quieren apuntar como organización de aquí en más? Vale. Como organización, bueno, buscamos velar por las buenas prácticas de la ingeniería acústica en general, tanto temáticas de ruido, de vibraciones, de acondicionamiento acústico, del aislamiento acústico de edificaciones, entre muchas otras cosas. Creemos que es necesario que haya un ente técnico que pueda dar una opinión fundada sobre ciertas materias, porque hasta la fecha no existe ninguna. Entonces el colegio se fundó en el año 2003 con esa visión y con el pasar del tiempo estuvo un poco estancado. Y creo que este nuevo directorio tiene toda la energía y la buena voluntad de querer hacer crecer más el colegio, y somos más de 100 socios, querer hacernos ver, mostrarnos, compartir con diferentes profesionales y estar siempre a disposición de poder tener una conversación sobre estas temáticas. En este sentido, buscamos por una parte fortalecer a todos nuestros socios, estamos haciendo charlas técnicas todos los meses, tenemos el objetivo de sacar guías de buenas prácticas para que las distintas labores que realiza un ingeniero acústico, ya sea hacer un estudio de impacto acústico que se va a presentar al sistema de evaluación de impacto ambiental, o tener que diseñar, por ejemplo, un encierro acústico para una industria para dar cumplimiento a la normativa de ruido, entre otras cosas, se haga de la mejor forma posible, de forma efectiva. En ese sentido, la gracia del colegio hasta ahora es que hay participantes de distintos tipos de conglomerados, ya sea profesionales que están en el área pública, profesionales que trabajan en consultoras, profesionales que se desempeñan en el área académica. Entonces tenemos esos tres pilares que creo que permiten desarrollar cualquier profesión a buen nivel. Tener la visión pública, la visión privada y la visión académica. Si uno une esos tres puntos, puede lograr grandes cosas. Entonces, estamos tratando de hacer las cosas de la mejor forma posible.
Perfecto. Y bueno, Nicolás, estuve leyendo que dentro del objetivo de la organización, y de hecho lo acabas de mencionar, es instaurar una guía de buenas prácticas y relacionadamente en aplicaciones de ruido y vibraciones. Y te quería consultar por qué es necesario este instrumento, por lo que entiendo, una norma específica de vibraciones no existe en Chile. ¿Y sería este instrumento sería solamente para colegiados o para la comunidad en general? Eh, Mi idea es que sea liberado para cualquier persona, Ya. porque creo que no hay que ser cerrado con el conocimiento. En ese sentido, la idea de hacer las cosas es para que podamos mejorar la calidad de vida de todos, porque hemos visto que existen varios estudios que incluso están aprobados, por ejemplo, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es algo que yo veo harto por mi labor profesional, y hay estudios que realmente no están bien hechos y aún así han sido aprobados. Entonces, la forma de enfrentar esto es, por una parte, sacar una guía metodológica, que fue lo que hizo el sistema de evaluación ambiental con ayuda del Ministerio del Medio Ambiente, de mostrar más o menos cómo se debiese abordar un proyecto, que eso está súper bien. Y por otra parte, quizás la parte más de la asociación gremial, podemos aportar más o menos cómo abordar en la práctica la metodología que se recomienda utilizar. Esto va a permitir que los estudios se hagan de forma efectiva, práctica, tratar de llevarlo de forma sencilla, porque el tema de las vibraciones creo que hasta ahora, por ejemplo, es un poco desconocido. Mm. Pareciese que es algo que es necesario profundizar más. Entonces, una de mis labores creo que va a apuntar para allá, porque lo que es relacionado a ruido propiamente tal, el acondicionamiento acústico, Ujú. no sé, hacer barreras acústicas, los mapas de ruido que ha hecho el ministerio, por ejemplo, en esa área en particular existen muchas empresas que se dedican a eso. De hecho, si uno analizara la situación de Chile en comparado con cualquier otro país de Sudamérica, Chile tiene el lujo de tener muchas empresas de acústica especializadas en distintas cosas. Y en ese sentido, el ruido es un tema que se ha ido desarrollando muy bien. Pero el tema de las vibraciones está un poco más al debe y creo que en nuestro directorio vamos a tratar de profundizar un poco más en esa área. Perfecto, Nicolás. Y bueno, y en ese sentido de este acercamiento, como tú bien lo mencionaste, de que sea, por ejemplo, las publicaciones que hagan, que sean liberadas, ¿qué tan importante es para ustedes como colegio acercar los temas de acústico y control de ruido y, bueno, en este caso también, como mencionaste, vibraciones, con la ciudadanía, que quizás no está muy enterada, no son profesionales ni técnicos, pero para educar a la ciudadanía sobre contaminación acústica? ¿Qué tan importante es para usted ese tema de comunicación? Mira, ese tema yo creo que es muy importante, pero siento que hay otros actores que se han esforzado en eso y lo están haciendo súper bien. Como por ejemplo, es la página del Ministerio del Medio Ambiente, la página de ruido, Ujú. que bueno, Igor la conoce muy bien, obviamente, porque él ha participado en la elaboración. Normalmente cuando a nosotros nos llegan consultas, que mucha gente, no sé, por ejemplo, hoy día llegó un correo al Colegio Ingeniero Acústico de una persona que me decía que vivía detrás de un supermercado y que desde las 8 de la mañana que funcionaban unos camiones y que no podía dormir y que era insufrible. Y bueno, le comenté que existe una normativa de ruido, la normativa del decreto supremo 38 del 11 del Ministerio del Medio Ambiente, que la fiscalización la lleva a la Superintendencia del Medio Ambiente, pero para mayor información le di el link de la página del Ministerio del Medio Ambiente, porque en realidad en su página se han preocupado de informar de cuáles son las preguntas frecuentes, de por ejemplo, si tengo un problema con ruido, ¿qué puedo hacer? Entonces, Ujú. en ese sentido, el Ministerio tomó ese rol y lo ha hecho súper bien. Perfecto. En ese mismo sentido, Nicolás, le voy a hacer una pregunta a Igor. A nosotros como Codexper también nos llegan muchas, como nosotros también tenemos una categoría de ruido, también nos llegan muchas denuncias de vecinos, de consultas, de qué hacer por temas con vecinos, con constructora, con carretera. Igor, para que quede estipulado en este podcast, porque sé que está en la página web del Ministerio del Medio Ambiente, pero ¿cuáles son los canales para realizar la denuncia para la población civil? Superintendencia Mira, del Medio Ambiente, municipalidades, Gremio de mira, Salud. lamentablemente siempre hemos pensado que la, la regulación del ruido ambiental aquí en Chile está bastante sectorizada. Ujú. Entonces,
lamentablemente los canales son varios, dependiendo de la fuente. Ahora, nosotros tenemos una instrucción como sector público donde si a mí me llega una denuncia que no es para mí, y yo tengo el deber de enviarla al servicio que es indicado, digamos. Así que en ese sentido, yo le pedí a la comunidad que si bien voy a comentar ahora cuáles son los canales, también si llegara una denuncia a un canal que no es el indicado, la institución debiera mandarla a la indicada. Claro. Mira, cuando es un problema por fuentes fijas fundamentalmente, que tiene que ver con las industrias, con las construcciones, con las discotecas, con los bares, etcétera, eso tiene que ir a la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque hay una norma que regula todas esas fuentes que se llaman fuentes fijas aquí en Chile, y que esa norma está fiscalizada completamente por la Superintendencia del Medio Ambiente. Ahora, lo que tiene que ver con carreteras, con aeropuertos, por ejemplo, y con ferrocarriles también en la SMA, porque esos proyectos deben haber tenido deben haber pasado por el sistema de evaluación de impacto ambiental y tener una RCA. Okay. Entonces, lo que la SMA hace, la Superintendencia del Medio Ambiente, es fiscalizar el 38, que es la norma de fuentes fijas, y todas las RCA. Ya. Ahora tenemos el detalle de que cuando yo tengo un problema con un vecino, con una actividad conductual, con algo en la calle, con un evento en una plaza, eso es completamente municipalidad. ¿Ya? La denuncia tiene que ir a la municipalidad. Todo lo que tenga que ver a nivel local con los vecinos, digamos, con mi vecino, si hay una fiesta, bueno, hay canales inclusive, cuando yo vivo en un condominio, y tengo problemas con mi vecino, la primera instancia de resolución es la comunidad. Ahora, si ya la comunidad no puede resolver el problema con el vecino, tendría que ser la municipalidad. Todas las municipalidades en la región metropolitana, al menos en la región metropolitana, y muchas del resto del país tienen ordenanzas municipales. Los invito, casi todas están disponibles en las páginas web. Si tienen problemas sobre ruido a nivel local, vean sus ordenanzas de la comuna, donde ustedes residen, son instrumentos que son bastante amplios. O sea, regulan harto ruido, inclusive algunos regulan las mascotas, regulan las alarmas de las casas, las construcciones, igual en el sentido, si bien nuestra norma de fuente fija identifica un nivel, o le pone un nivel a la actividad de construcción, lo que hace una ordenanza que es complementaria, le puede establecer una hora. Que el tema de las horas, por ejemplo, que una construcción no funciona después de las 6 de la tarde. Entonces, en ese sentido, en el caso de la actividad de construcción, por ejemplo, es una sinergia muy interesante entre ambos documentos. Entre la norma legal del 38, la norma ambiental, y la ordenanza. Son complementarios. Entonces, ahora, yo les insisto que cuando uno tiene un problema en su casa, el primer acercamiento es con la municipalidad. Siempre con la municipalidad. Y eventualmente, si es una fuente fija, si es una actividad de construcción o es una industria, eso es superintendencia de. Perfecto. Bueno, y cabe destacar que... Lamentablemente son varias vías, pero sí. Cabe destacar que al menos la superintendencia tiene un formulario online también para que puedan hacer su... Pero yo les insto a que ocupen los canales más cercanos, porque comúnmente en Chile son los más rápidos. Por ejemplo, eventualmente nosotros hemos visto algunos casos que igual tienen que ver con una industria o tienen que ver con un taller, pero uno va a la municipalidad y se da cuenta que el taller, por ejemplo, no tiene los permisos. Entonces, lo que la Superintendencia de Medio Ambiente es fiscalizar ruido, pero capaz que el problema de ruido surja por un taller clandestino, por ejemplo. Entonces, yo recomiendo siempre ir a la cosa más cercana, inclusive cuando tengo problemas cuando yo mismo he tenido problemas con mi vecino, yo voy donde el vecino primero y le pregunto, le digo, oye, ¿sabes qué? No sé, la fiesta que hiciste anoche, por ejemplo. No sabe con qué se está metiendo el vecino en todo caso. Claro. El jefe de ruido de medio ambiente. Claro, pero igual yo insisto que intentar hacerlo más cercano, personas, claro. Si vaya agotando las acciones, se va yendo a la Superintendencia del Medio Ambiente cuando es muy grande. Ahora, hay que tener conciencia que la Superintendencia del Medio Ambiente es una institución bastante grande que tiene a su cargo una cantidad impresionante de materias y de las denuncias. Como tú dices, el 50% de las denuncias que llegan a la Superintendencia son por ruido. Entonces, la carga de trabajo en ese sentido
bastante alta. Demasiado. Y tiende a ser un poquito más lento. Entonces, Sí. igual, si llega a ese nivel, hay que tener paciencia. Bueno, ahí está la recomendación de Igor, que bueno que se pudo quedar estipulado en este podcast para toda la gente que tiene este problema latente del ruido. Igor, te traslado desde el barrio hacia el mar, hacia el océano. Y esto es porque en los últimos 60 años, y producto de la actividad humana y el tráfico marítimo, los niveles de ruido submarino se han duplicado, afectando la calidad de vida de diversas especies, entre ellas delfines y ballenas. Así, efectos tales como desorientación, pérdida auditiva, varamientos e incluso la muerte están entre los impactos que la contaminación acústica puede generar en el medio marino. Considerando la extensa costa con la que cuenta Chile, Igor, albergando especies como ballenas, delfines, marsopas, lobos, pingüinos de Humboldt, ¿qué se está haciendo en Chile para controlar el ruido submarino? ¿Hay alguna experiencia extranjera que se pueda replicar? O cuéntanos qué está realizando. Mira, es un tema súper interesante. Nosotros empezamos a abordar el tema el año 2017-2018 a propósito de una actividad de tronaduras ¿Ya? que estaba incluida en un proyecto en el CIA. Y la Ceremi, creo que fue la Ceremi de Magallanes, nos invitó y nos expuso el problema, porque justo en ese lugar donde se iban a hacer las tronaduras, había una especie, no me queda claro, no me acuerdo si eran delfines o ballenas, entonces, pero eran una fauna marina con mucho cuidado. Y nos empezamos a meter en esa fecha, empezamos a investigar, y ¿sabes qué, Waldo? ¿Sabes qué? Es un tema que está súper investigado en Chile por las universidades. Hay varias universidades, la Universidad de Concepción, por ejemplo, hay varios centros de investigación dedicados al tema. Inclusive hay una fundación que es la Fundación MERI, no sé si la ubicas, que tiene una área de investigación muy importante con las ballenas. Entonces empezamos a juntar con gente donde afortunadamente había mucha información, con universidades, como la que mencionaba, la Universidad Austral también, y la Universidad Católica aquí en Santiago, varias universidades y centros de investigación, y también servicios públicos. Estaba, bueno, fuera de que el CIA lo ve el CEA y lo ve la SMA en el ámbito de fiscalización, también está Cernapesca, Subpesca, entonces habían varias, y la Armada. Directemar es la autoridad marítima en el mar, en la autoridad. Entonces empezamos a conversar con todos ellos y nos dimos cuenta que todos tenían acciones un poquito avanzadas, y creamos un comité, nosotros, que está presidido por el Ministerio, que está coordinado, porque estamos coordinando a todas las instituciones en cuanto a generar acciones conjuntas, digamos, en pro del cuidado de la fauna marina, porque nos dimos cuenta, como tú dices, que el tránsito marítimo ha ido creciendo en mayor ¿cómo se dice? Mayor escala que el ruido del tránsito el terrestre. El tránsito marítimo, yo vi una imagen hace un tiempo donde el tránsito marítimo es como una carretera en el mar, es impresionante. Entonces, producto de la actividad de comercio. Y hay acciones bastante concretas, por ejemplo, que es sencillamente, mira, te lo voy a comentar bastante simple, pero en lugares donde está identificado, donde hay especies protegidas, como las ballenas, que siempre están súper bien investigadas por alguna institución. Entonces, como que se les conoce el trayecto, se les conoce dónde anidan, dónde viajan, dónde están. Entonces, en esas zonas que están identificadas como hotspot, en esas zonas se pueden hacer ciertas acciones con los barcos que transitan por ahí. Entonces, que disminuyan la velocidad. Hay varias acciones que deben ser muy coordinadas. En eso estamos con Directemar. Tenemos, como te mencionaba, tenemos un comité bastante grande de gente que está trabajando en la materia, y vamos a hacer este próximo 10, que es este jueves, no sé si el podcast sale antes del jueves. Vamos a usarlo igual porque va a salir después, pero vamos a darle toda la difusión. Entonces, en la página web del Ministerio de Medio Ambiente seguramente van a encontrar un link al seminario que se hizo. Claro, va a estar ahí. El primer seminario internacional sobre ruido submarino, que va a tener una mirada a la experiencia internacional. Justo lo que tú me preguntas.
hay varias iniciativas en el extranjero, pero como te digo, son puntualmente como de coordinación. Está el monitoreo de dónde están las ballenas, digamos, está el monitoreo de cuánto ruido hay, y la idea es coordinar todas las acciones como para que no haya colisiones o no haya ruido demasiado intenso en lugares donde están las ballenas o otras especies. Porque hemos visto, Waldo, que también el ruido interviene en toda la fauna marina. Si bien son especies protegidas, inclusive hemos visto, tenemos antecedentes de que afecta a la producción de los moluscos, por ejemplo, en Claro. zonas donde hay mucho ruido. Entonces, ahí tiene que ver con una cosa de la producción. Entonces, igual, ahí hay temas bastante importantes que hay que estudiar. Entonces, estamos en esto, vamos a hacer el jueves el primer seminario con la experiencia internacional, vamos a tener un conferencista español, un conferencista norteamericano y un brasileño que nos van a comentar sobre las acciones que se están llevando en diversas partes del mundo. Así que eso va a ser un aprendizaje. Como te digo, en estos momentos estamos intentando coordinar las acciones, estamos en varias mesas de trabajo. Afortunadamente hay harta investigación ya dando vueltas, como te digo, en los centros de investigación, así que tenemos justo toda la información como para generar acciones. Y estas acciones van a ser en el mediano plazo, en el mediano largo plazo, porque tampoco es complejo, digamos. Entonces igual hay Claro. que abordarlo, pero es bastante interesante, un mundo, digamos. Sí, sí, totalmente. Y bueno, y obviamente son especies altamente sensibles a Sí. este tipo de impacto. En este caso, Nicolás, sobre la misma pregunta y de lo que estamos conversando con Igor, que quizá como él dice, es un mundo, el tema del ruido submarino. ¿Hay interés por parte del colegio de explorar este tipo de áreas también, por ejemplo, con los asociados, con capacitaciones, con talleres, o con otro tipo de impacto sobre la fauna, quizás con la fauna terrestre? Sí, claro. De todas maneras, en el fondo, el tema de las capacitaciones a los asociados va en función de la demanda. Somos muy Ujú. de escuchar y de si algunos dicen, oye, ¿sabes qué? Nos gustaría informarnos sobre lo que está haciendo el Ministerio del Medio Ambiente con acústica submarina. Escribimos a Igor y tratamos de coordinar algo, o en otras materias también. Pero claro, la acústica submarina, la gestión que está haciendo el ministerio es sumamente interesante. He tenido la oportunidad de participar en los seminarios que han hecho y claramente es un mundo nuevo casi. Y es sumamente interesante y súper apasionante en realidad. Las charlas que he asistido me he dado cuenta que es algo que falta mucho por hacer. Y por lo menos a mí me pasa que cuando veo que falta mucho por hacer, que se pueden descubrir cosas, me motiva a ir más allá en realidad. Entonces creo que los Igual, colegas que están empezando a interiorizar en este tema van a tener mucho que hacer y como colegio siempre vamos a estar dispuestos a apoyar a todos los que necesiten ayuda. sí, yo quisiera comentar que los ingenieros acústicos la expertise técnica como para abordar, siguiendo, hemos hecho toda nuestra experiencia en ámbito de lo público como privado, por ejemplo, en el Ujú. caso de muchos, siempre hemos implementado nuestra experiencia en el ámbito terrestre porque es lo que hay, digamos, es lo más Claro. cercano. Pero sin duda, y tenemos un par de acústicos que están trabajando, tenemos un profesor de Austral que está ahí en la mesa, o sea, el ámbito técnico es muy similar, el viaje de la onda, obviamente el medio es diferente, y son otras las propiedades, digamos. Pero yo no me cabe duda de que es un ámbito que donde los acústicos debieran entrar, digamos. Como te Perfecto. digo, yo ya conozco gente que ya se está interesando en el área y ponte, por ejemplo, el sonómetro es diferente, es otro micrófono, digamos. Pero el resto de las cosas son similares. Ujú. Nosotros nos hacen expertos en las ondas, digamos. En Claro. la onda, Y, no y me en cae este, ninguna duda que los ingenieros pueden meterse. Y en ese sentido, con lo que dice Igor Nicolás, bueno, y tú también lo mencionaste en un principio, bueno, la ingeniería acústica en Chile está en boga en cuanto a Latinoamérica, Sudamérica, entonces, esto, por ejemplo, especializarse en esta área y también, por ejemplo, el tema del ruido que generan los parques eólicos, que acá en Chile estamos teniendo mucho, son como áreas distintivas como para pensar como, por ejemplo, una internacionalización del colegio, quizás para agrupar a más organizaciones, para hacer alianzas a nivel internacional? Sí, creo que es una súper buena sugerencia.
porque efectivamente muchas de las cosas que se está haciendo a nivel país sirven de ejemplo para otros lugares, por lo menos para Sudamérica. Mm. Entonces creo que falta lo que mencionas tú, de una agrupación o un convenio con otras instituciones. Creo que es algo que tenemos que estudiar, pero el día a día hasta ahora con la gestión del colegio no nos ha permitido quizá avanzar en esa lista en particular. Perfecto. Pero voy a tomar nota, voy a sugerirlo al directorio y ver qué se puede hacer en realidad. Sale una idea acá de Mira, de este podcast también. yo creo que sin duda, en este campo y de la acústica, nosotros, de repente yo he tenido conversaciones con otros ministerios de la región, ahora con la pandemia he tenido muchas reuniones con Argentina, con Perú, con Ecuador y con Colombia, y claro, a ellos les sorprende un poco de que, por ejemplo, nosotros que tenemos el departamento Ruido, Lumínica y Olores, los que estamos encargados del tema de ruido somos acústicos, porque la mayoría del estamento público, digamos, que ve el tema de ruido ambiental son abogados, son técnicos de otras áreas, porque no existe esta carrera en otros lados. Claro. Entonces, creo que existen algunos países, pero muy poco. Pero esta carrera aquí en Chile se inauguró, no sé si Nicolás sabrá, pero yo me acuerdo que tú, seguramente Nicolás me puede precisar, pero es en el año 60, ¿cachai? Entonces, yo creo que es una carrera y la expertise que ha incidido en la política pública, porque Claro. puntualmente, como digo, yo soy ingeniero acústico, en los que trabajo conmigo soy ingeniero acústico, entonces es un caso especial aquí en Chile, y Mm. tenemos lo poco, yo no sé si, no sé si confesar de que la gestión en el Ministerio del Medio Ambiente en ruido ambiental tiene como que yo no creo que la meta esté cumplida, estamos lejos de que una meta cumplida. O sea, yo creo que la meta cumplida sería cuando no haya ruido, Está difícil. pero que está difícil. Pero el tema es que al menos disminuir, bueno, pero claramente la gestión que hemos hecho es junto con la norma fuente fija, con el servicio de evaluación de impacto ambiental, que las dos cosas hicieron gatillar de que en los años 90, en el final de los 90, se crearan consultoras acústicas. Y de ahí Ujú. tuvieron los ingenieros acústicos. Entonces, y claramente la carrera es especial y no sé, bueno, tenemos muchas consultoras acústicas en Chile que a mí nos aseguran como ministerio de que, por ejemplo, los estudios que yo encargo a un especialista, sé que la calidad va a ser impecable. Es bueno, Eh, claro. sabemos que, sabemos que si bien el Estado ha estado un poquito más atrás, digamos, en el CIA, digamos, de que, por ejemplo, la guía que tenemos de ruido y vibraciones para el CIA salió el año pasado. No sé, Nicolás, si ¿es el año pasado o el año pasado? Es del Sí, 2019. el año pasado. Entonces, claro, yo la encontré un poquito tarde, pero no hubiera sido posible el nivel de tecnicismo, el nivel de técnica, Ujú. de una precisión importante si no tuviéramos una carrera especialista en la materia. Entonces, Perfecto. Que estén yo creo que validadas. claro, es validado, entonces una de las áreas Ujú. donde el Estado puede exigir un cierto nivel porque existe alguien que me Ujú. responde. No sé si Sí. pues igual yo creo que es un lujo tener este sistema aquí en Chile. Y en Eh, este sentido, por ejemplo, el tema, como dice Igor, los profesionales, Nicolás, bueno, ¿cuál es el llamado para que se sumen al colegio de ingenieros en acústico, para que estén aquí plenamente actualizados los temas? ¿Quiénes pueden acceder a ser colegiados, Nicolás, para que nos deje estipulado en este podcast? Vale, bueno, en este caso el colegio es una asociación gremial dedicada a los ingenieros acústicos. Entonces, los estatutos establecen hasta ahora que para poder ingresar al colegio tienes que ser ingeniero civil en sonido o acústica, ingeniero acústico o ingeniero civil acústico. Ya, perfecto. No tienes que tener antecedentes penales y creo que esas son las dos grandes restricciones, el tema de la titulación y el tema como legal. Y en Ya, base a eso, todos los profesionales que estudiaron una carrera acústica pueden ingresar. Y bueno, aquí se van a fortalecer, van a capacitarse
van a conocer los actores del mercado, tanto del área privada, pública y de la parte académica. Entonces creo que eso es un tema muy importante respecto a la red de contactos, Ujú. porque siempre cuando se hacen las asambleas o se hacen las charlas técnicas, bueno, ahora con el tema de pandemia que ha sido teletrabajo, quizás no tanto, pero siempre se genera una instancia de conversar, después se hace un cóctel, se conversa, puede hablar con las personas que están desarrollando normativas, con las personas que están detrás de la guía, las personas que están haciendo investigaciones en el área que tú te gustaría aprender más, y siempre en el fondo estar en un mismo lugar que los une en algo en particular, en este caso es el socio del colegio, te permite una instancia de conversación que es un poco más relajada. Claro, Y así vas generando lazos, vas generando alianzas, y quizás si más adelante quieres postular un trabajo, ya conoces a la persona, una persona que trabaja en esa empresa, o si quieres postular quizá a un proyecto Corfo, Cercotec, y quieres aliarte con alguien, ya sabes que ya conversaste con alguien que se dedica a eso en otra parte, etcétera. Creo que esos son todas las partes, los beneficios positivos del colegio, y bueno, además que estamos haciendo convenios con empresas para que los socios puedan tener algunos beneficios económicos, por ejemplo, si quisieran comprar un equipo para hacer mediciones de ruido, o si quieren comprar un software, entre otras cosas. Entonces, cada vez estamos tratando más de encontrar una forma de que más socios se unan. Esto es perfecto. algo que parece súper básico, pero hasta antes de nuestro directorio como que no estaba ese foco. Entonces ahora llegamos a replantearnos todo esto y ver la forma de motivar a la gente más joven, sobre todo, a que se asocie al colegio. Perfecto. Bueno, ahí está el llamado y que visiten la página del Colegio de Ingeniero Acústico para más información. Y también lo invito, obviamente, a seguir la página, que está muy buena. Yo siempre cuando abordo estos temas, recurro a ella, que es la página de ruido del Ministerio del Medio Ambiente. Hay un gran trabajo que ha hecho Igor con el equipo. Estimados Osvaldo, para ti, si me lo permite, disculpa, pero quisiera contar también que tenemos otra asociación en Chile. perfecto, tienes toda la razón. Sí, disculpa, sí, justo soy presidente de la Sociedad Chilena de Acústica. Tienes La toda la razón. Sociedad Chilena de Acústica es la primera sociedad de acústica que se creó en Latinoamérica por allá por los años 80. Y en realidad la SOCHA, así se llama, la Asociación Acústica SOCHA, es una organización, en realidad yo lo llamo como los amigos de la acústica. En ese sentido, tú podrías ser parte de la SOCHA, Aldo. Si tú, Ya. si tú ¿Me puedo pudieras, unir? sí, si tú Está bueno. quieres. En realidad la sociedad es una sociedad cuyo objetivo tiene que ver con la promoción de las áreas de la acústica en Claro, general, desde el ya, audio, el ruido, la acústica submarina, etcétera, la acústica de lo local, la acústica arquitectónica, etcétera. perfecto. Y todo lo que y originalmente fue creada por un grupo de arquitectos, por productores y por médicos. Entonces, es una sociedad en donde la intención es promover como el cariño por la acústica. Perfecto. Y en ese sentido lo que está dedicado puntualmente es hacer cursos, seminarios y participar. Nosotros estamos afiliados a la Federación Iberoamericana de Acústica y nos adjudicamos el Congreso de Acústica Internacional para el año 2022. Tenemos la sede aquí en Chile, así que en ese año vamos a tener un mega congreso de Entonces, acústica. tenemos dos grandes organizaciones Sí, sí. hermanas, que se puede decir en Colegio Ingeniero Acústico y la Sociedad Chilena Acústica. También muy bueno para que revise los lineamientos de SOCHA y como dice Igor, pues, como está abierta la invitación. Estimado, para ir finalizando este programa que ha estado muy interesante y como el último, que también es el último podcast de esta temporada, les quiero invitar a ustedes que hagan una recomendación a nuestro público sobre algún documental, película, libro que quizás han leído o visto en esta cuarentena tan larga que hemos tenido. Igor, parto contigo. Mira, ¿te puedo recomendar algo que no tiene que ver con ruido? Sí, por supuesto. Mira, lo que pasa es que durante la pandemia me leí un libro de una escritora chilena que se llama El Nuevo Vestir, que Ya. tiene que ver con el consumo que nosotros hacemos indiscriminado en ropa. Perfecto. La industria textil, lo que te voy a decir sale en el libro, y por eso quedé impactado. La industria textil es la industria más contaminante en el mundo, Ujú. más que el combustible. Es impresionante.
y hay recomendaciones en el libro sobre documentales, inclusive la autora tiene un ciclo como de videos en YouTube, son 8 capítulos parece, donde ella trata lo mismo que trata en el libro, pero en videos de YouTube, son videos cortitos como de 10 minutos. Es súper impactante saber el impacto que la producción de la indumentaria tiene. Por eso yo quedé muy impactado. Por eso se llama Sofía Calvo, el libro El Nuevo Vestido. Perfecto, esta es la recomendación de Igor. Y por tu parte, Nicolás, ¿tienes alguna recomendación para nuestros seguidores? Sí, claro. Oye, Igor, qué coincidencia, porque yo quiero recomendar 2 documentales y ¿Ya? uno de los documentales es justo lo mismo que dijiste tú, Igor. Mira qué coincidencia. Tema textil. Bueno, son documentales, no cosas acústicas, son cosas que personalmente me marcaron como persona y he hecho varios ajustes en mi vida en función de esos documentales. Y creo que si más personas lo ven ven el mensaje y encuentran que tiene sentido, podríamos mejorar el planeta y lograr que las personas que nos siguen, nuestros hijos, nuestros nietos, tengan un país, un mundo que puedan disfrutar como nosotros lo hemos tenido. Entonces, en ese sentido, les quiero recomendar 2 documentales. Uno se llama The True Cost, el costo Lo vi, verdadero, es muy lindo. Perfecto. y habla justamente lo que mencionó Igor, sobre cuál es el costo real del vestir, de la ropa. Como decía Igor, la ropa es uno de los mayores contaminantes. En el documental dicen que es el segundo mayor, pero quizá ahora pasa a ser el primero. Bueno, puede ser. Que muestran un poco todo lo que hay detrás de la ropa, porque quizá uno no se da cuenta. Pero claro, hacen la ropa en un lugar, lo mandan a otro lugar, después lo tienen que importar a Chile, por ejemplo, y todo eso genera contaminación, la huella de carbono. Y Claro. este documental te va mostrando todo eso, te muestra, por ejemplo, las condiciones precarias donde está la mayor gente que fabrica toda la ropa. A uno le gustará una marca o la otra, pero la mayoría se fabrica en el mismo lugar, casi todas se hacen en Bangladesh, que es un Claro, y no lugar sé. que tú ves tal y quedas impactado por la precariedad que hay. Es algo que es súper, pucha, da mucha pena, da mucha lástima. Y te das cuenta que en realidad tienes que cambiar un poco el foco respecto al tema de la ropa. Uno no tiene que estar comprándose lo que está de moda y cambiando todo año el ropero, o no. O sea, el hacer eso va a generar más y más contaminación. Entonces lo invito a ver ese documental, lo invito a conocer un poco sobre eso, ojalá a tratar de pensar en comprar algo que les pueda durar en el tiempo, tener pocas cosas pero de buena calidad que les sirve para todo lo que ustedes necesiten. Ese es un documental y el otro se llama Cowspiracy, que es Muy la bueno. mezcla entre cow, que es vaca, y conspiración. Y este documental te muestra cuál es el efecto de la industria ganadera en la contaminación, que realmente es una locura. Te muestran números como, por ejemplo, cuántos litros de agua se requiere para tener 1 kilo de carne, cuántos granos, cuántos kilos o toneladas de granos se requieren para tener 1 kilo de carne. Cuando tú ves eso, y esto lo vi hace poco, hace yo creo que 3 meses, y me di cuenta que realmente si quiero que haya un desarrollo sostenible, es necesario disminuir el consumo de carne. No les digo que todos se hagan vegetarianos y veganos, creo que eso Disminuir, sí, disminuir. a algunos le cuesta. Yo que soy del sur, todos mis amigos les gusta hacer asado, pero sí es necesario cambiar el foco. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos desde que vimos ese documental, con mi señora 4 veces a la semana tenemos menú vegetariano en la casa, Ya. porque realmente hay que disminuir la cuota de carne. De hecho, en el documental lo ideal es que una persona consuma 60 gramos de carne a la semana. Imagínate, una hamburguesa de supermercado es de 100 gramos. Entonces es sumamente complejo, pero véanlo, vean ese documental y dense cuenta de cuál es el costo que hay detrás de comerse un asado. Sí. De ahí van a empezar a cambiar el switch, creo yo. Muy buen Esos son los documental. documentales que Muy bueno. recomiendo. Muy buenas las recomendaciones de ambos, estimado. Cowspiracy lo vi hace poquito, también me pasó lo mismo que Nicolás, me dieron como de comer carne, o sea, nada de comer carne, así. Después ya iba haciendo concesiones paulatinamente. Estimado, bueno, ahora sí que viene la reflexión final de este podcast y querías, porque haciéndole honor al programa, la década del cambio, nosotros instamos a que nuestros invitados también se comprometan con un cambio para esta década tan importante en lo que va a ser nuestro planeta. En este caso, Igor, no sé si tienen algún compromiso que pueda hacer. Sé que te gusta mucho la fotografía también, quizá también vaya por ahí el tema, no sé si es un hobby, un trabajo, como es. Cuéntanos. Eh,
Muchas preguntas, ¿eh? Ah. Sí, lo de la fotografía lo quise enlazar, pero no lo pude porque quería también que... No, yo lo tengo como un segundo trabajo. En realidad te voy a confesar que yo trabajo en un sitio de moda de autor nacional, que es Quinta Trends, donde la autora que yo dije es la directora, es mi jefa. Ya, Yo estoy a cargo de la directora de Quinta Trends y por eso si bien yo también vi el documental Trucos y quedé muy impactado. El único libro en Chile, yo creo que los pocos libros en Chile que hay sobre la materia es el de la Sofía, así que se lo recomiendo porque es muy rápida lectura y te da muchas recomendaciones de YouTube y de películas. Oye, mira, yo tengo un compromiso que tiene que ver también vinculado con lo que dice Nicolás, con el tema de la carne, porque ese otro libro que yo tenía que estaba leyendo. Y tiene que ver con claro, yo veo difícil el salirme de la carne, y esto sabes que no es mental, porque mentalmente yo creo que yo podría ser vegano, inclusive. Pero cuando siento un olor a carne, es terrible lo que voy a decir, ¿eh? Pero cuando sientes el olor de un asado es como inevitable, no sé, todavía estoy en esa fase. Capaz que esté en una fase posterior la próxima década, pero ciertamente, tal como dice Nicolás, yo voy a disminuir mi consumo de carne, porque en realidad la industria de la carne es bastante compleja y bastante contaminante, y hay un maltrato con los animales. Entonces ahí yo nunca había tenido mascotas, y hace un tiempo tengo mascotas, y le cambia a uno el sentido de la los vida animales. Sí. de los animales. Y en realidad el libro que yo iba a recomendar es un libro que se llama también ¿Por qué uno tiene de mascota a un perro, pero se come a las vacas y se viste con un chancho? O sea, no sé, uno discrimina éticamente. Los animales son todos lo mismo, y uno discrimina. Y uno Claro. discrimina cuando se los come, porque es un tema ético, y cuáles se viste, con ropa, con el cuero, ¿cachai? Entonces es como que uno no debería hacer esa separación, pero eso es un mundo. Tampoco quiero hacer una afirmación, pero claramente voy a hacer un compromiso personal. Yo tengo el reciclaje hace un tiempo incluido en mi vida. Ya, Eh, tuve la oportunidad de vivir en el extranjero y como que se me metió en la cabeza así, el reciclaje. Y el sí, reciclaje. pero Perfecto. el paso que sigue, como dice Nicolás, es disminuir el consumo de carne. Y por tu lado, Nicolás, me imagino que por las recomendaciones que dijiste también van por ahí. También quiero, como le di un pincelazo a la vida personal de igual con la fotografía, también estuve indagando sobre tu vida, Nicolás, y vi varios videos en YouTube de que era un experto músico ahí de guitarra. No cacho muchos instrumentos, pero se escuchaba bastante bien. Cuéntanos un poquito también de eso. Vale, gracias. Sí, bueno, yo soy, bueno, no sé si soy guitarrista, pero toco guitarra desde los 11 años. Ah, ya, Tengo 31, yo tengo 20 años tocando. ya, harto. Eh, También compongo, tengo una banda, hemos sacado unos discos, y es algo que me apasiona mucho, que me encanta la música, el rock, el metal, y es algo que voy a tenerlo para siempre. En mi casa tengo mi home studio, hago mis cosas. Creo que muchos acústicos nos pasa eso en realidad, ese link entre la acústica y la música. Mm. Oye, Así sí, que sí, 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 soy rockero. Valdo, o ¿Ya? sea, en la carrera todos son melómanos, y muchos son como Nicolás, que tienen grupos de música, no, pero Bueno, y músico. soy un Sí. melómano. Y la carrera generaba muchos grupos, Mucho músico. musicales. ¿Tú te fuiste por el lado de la fotografía, Igor? ¿No? Me di cuenta que Sí, yo era el que sacaba las fotos Ah, la foto a los profesionales. amigos músicos, ya, muy bien. Claro, tenía que estar ahí alguien que sacando fotos. Así Exactamente. que, no, y bueno, muchas gracias por su reflexión y contar un poquito de su vida también personal y de las reflexiones en cuanto al consumo de carne y al tema del vestuario, que claro, muy importante hacer conciencia sobre eso. Se nos alargó un poquito el programa, pero realmente estuvo muy bueno, así que le agradezco a ambos desde distintas ámbitos. Aquí el punto central fue el ruido, pero desde de distintos ámbitos, Igor desde la política, desde el Ministerio del Medio Ambiente, y Nicolás desde el gremio del Colegio Ingeniero Acústico, y obviamente desde el lado privado, desde consultoría. Eh, Eso le agradezco, estimado. De verdad, no sé, una palabra de cierre si quieren dar en nuestro último programa No, de mira, este podcast. yo quería darte las gracias a ti y a Codes Verde,
porque hace un par de años que son un constante apoyo como de difusión de las materias acústicas. Claramente, mira, si tú lo dijiste al principio cuando estabas presentando un programa, de que el ruido venía siendo un problema, y en realidad el estar presente en un podcast dedicado al ruido ambiental, para mí, y yo estuve al principio, de que había muy poca difusión, es un cambio importante, así que te lo agradezco. No, muchas gracias a ti, Igor, por la disposición siempre de estar con nosotros, y también le agradezco a Nicolás siempre la disposición del Colegio de Ingeniero Acústico. Perfecto. Igual lo que quería comentar, Waldo, aparte de darte las gracias a ti de Codex Verde, se me fue un comentario, pero los documentales que recomendé uno los puede ver en Netflix. Ya, perfecto, Así sí. que ver para que los vean. Ahí vamos a hacer ahora, como el último capítulo el que va a salir, vamos a hacer un resumen con todas las recomendaciones de todos nuestros invitados. De verdad, ninguno se topó con ningún documental, sí los temas, pero ningún documental, así que va a estar súper buena esa guía. Así que bueno, les agradezco de verdad. Este es el último capítulo de la primera temporada del podcast La Década del Cambio. Esperamos continuar la próxima con 12 capítulos más, con 12 temas más sobre los temas más contingentes, más importantes sobre nuestro medio ambiente y la relación con las comunidades, con las ciudades. Les recuerdo que La Década del Cambio es un podcast de Codex Verde con el apoyo de la Red Campus Sustentable, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Reciter Economía Circular y Cyclo. Nos vemos el próximo año, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo año. Hasta luego, Igor. Chao, Nicolás. Chao. Gracias. Que muy bien, Waldo. Igor. Hablamos. Desde los estudios de Codex Verde, esto fue La Década del Cambio, un podcast que aborda los temas ambientales y de desarrollo sustentable más importantes de los próximos años. Nos encontramos en un siguiente capítulo.